Platicamos de dos presentaciones. Una que recorre el modelo COSO, en cuanto a una visión de riesgo, pero más empresarial, más de objetivos estratégicos, ¿cierto? Esa fue la primera presentación, muy enfocada a estrategia y objetivos, ¿no? Y luego empezamos a ver ya la segunda presentación, perdón, que habla ya de NIA 315, más enfocado a un control interno, contable, financiero y de auditoría con base en NIA. Muy importante, señores, que esa presentación en la cual nos quedamos, mucho o gran parte de allí viene el tema de examen, ¿cierto? De segundo examen parcial. Así que pónganle muchísima atención, ¿de acuerdo? Voy a proyectar ahorita en mi pantalla. Pero bueno, estuvo alegrísimo a primera hora. Bueno. Entonces platicábamos de NIA 315, una definición un tanto más inclinada a lo financiero, una definición ya más inclinada a si bien NIA 315, pero ojo que lo que resaltábamos de aquí es esta palabra que ustedes ven acá, que se llama, ¿dónde está? Aquí está. Que se llama objetivos, ¿cierto? Que se llama objetivos, ¿de acuerdo? Muy enfocado al cumplimiento de objetivos. Platicamos de los objetivos de control interno, que son 4, y nos quedamos aquí según nos recuerda el estimado Brian, ¿no? Clasificación de control interno. Existen dos tipos de control interno, un control interno contable y otro control interno administrativo. Un control interno contable y un control interno administrativo, ¿cierto? Control interno contable, control interno administrativo. Bueno, señores, lo que viene a continuación, muy enfocado a ver, voy a dejar de compartir. Me interesa mucho lo que viene a continuación porque son los grandes 4 aspectos de control interno. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que las operaciones de una organización ciertamente pueden ser muy complejas, muy amplias, pero si nos orientamos a través de estos 4 grandes títulos, creo que el camino puede ser más ordenado, ¿cierto? Un poco más ordenado. ¿De acuerdo? Entonces, pilas con estos 4 grandes elementos de control interno. Número 1, organización. ¿De qué vamos a platicar aquí, señores? Tiene mucho que ver los componentes de dirección que están presentes en la organización, una línea jerárquica muy clara, una línea funcional muy clara y que exista coordinación entre las áreas, que a veces eso es de lo más difícil, ¿cierto? División de labores y segregación de funciones, asignación de responsabilidades. Quiero hacer una pausa, preguntarles, señoras y señores, ustedes qué han escuchado acerca de la segregación de funciones dentro de una empresa, que han escuchado, que entienden, que se les ocurre. A ver, segregar funciones. ¿Qué es eso, mucha? Segregación de funciones. A ver, una voluntaria o un voluntario. Segregación de funciones, señores. Adelante. Se me figura a mí como que establecer las funciones o diversas actividades que tengan algunos departamentos. Es Sí, decir, contabilidad, abarca cierto espacio, producción, digo yo, así se me figura a mí. sí, gracias, Roberto. También Marley te está poniendo allí en el chat.
pues claro, ¿verdad? Una separación de funciones. Lo que quiero compartirles, señores, es de que tiene que ser visto desde el punto de vista de riesgo. Imagínense en una empresa que la misma persona, señores, es la que emite la orden de compra, es la que hace el pedido al proveedor, es la misma persona la que emite el cheque, es la misma persona que tiene la firma registrada en el banco para firmar el cheque. Es la misma persona la que le entrega el cheque al proveedor. Es la misma persona que tiene su teléfono registrado para cuando el banco llama para confirmar el cheque. Y es la misma persona quien recibe el producto que se le solicitó al proveedor. ¿Qué creen ustedes que pasa en ese ejemplo? ¿Hay algo malo? ¿Qué perciben ustedes en ese ejemplo? Alguien pudiera decir, sí, pues qué chilero, porque la persona es bien eficiente, ¿va? Y aunque no lo crean, hay muchos de estos casos en muchas empresas, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? Podrá ser Seguramente, eficiente, pero no va a ser eficaz, perdón. Sí, gracias, ¿Verdad? Roberto. ¿La tienes? sí, al menos de mi punto de vista, creería que estaría mal, porque ahí no se estaría como que respetando lo que quiere decir esa palabra, la agregación de funciones. Porque, digamos, yo traje una empresa donde habían ciertos procedimientos y yo era una de las personas que emitía el cheque. Sin embargo, anteriormente una persona ajena hacía todo ese procedimiento y pues se llegó a saber de que tenía como que a proveedores clasificados o conocidos, y de lo cual hacía, no encajaba nada porque había otras cotizaciones. Se llegó a saber más adelante que había unas cotizaciones aún más baratas, salían más de bancos y no había un control en sí de las notas de débito ni de los cheques eh, en ese lapso que estuvo la persona. Entonces, a partir de ahí no hubo como que ningún control, nadie lo miraba hasta que se fue como que reestructurando el departamento. Ya hubieron ciertos procedimientos para todas las personas del departamento. Claro, claro. Gracias, Denis. Y es que es eso, probablemente la persona lleva muchísimos años ahí en la organización y nadie duda de esa persona, ¿cierto? Pero señores, más allá del orden o de cargas laborales, siempre esto tiene que ver con la palabra riesgo. ¿Existe un riesgo, Mica? ¿Existe un riesgo? A eso se refiere con segregación de funciones. Gracias a Denis y a Roberto allí por sus comentarios. Organización, aspectos de control interno, organización, procedimientos, claro, ¿cierto? Tiene que haber una estructura, digamos, de planificación, sistemas que recaben los controles, registros y formas, y claro, los informes de aquellos órganos de control dentro de la empresa. A ver, voy a dejar de compartir aquí y lo hemos platicado en clases anteriores. ¿Cuál creen ustedes que es el componente más complicado en el control interno? Que no tanto depende de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, es muy complejo, señores. Estamos hablando de las personas. Estamos hablando de las personas. Y ustedes podrían pensar, sí, pero es que NIA 315 nos va a enseñar cómo hacer revisiones de partidas contables. No. NIA 315 nos va a enseñar a ponerle mucha atención a aquellos componentes en donde puede o vulnerarse el control interno o robustecerse, ¿cierto? El esquema de control interno. Miren qué interesante lo que NIA 315 con relación a personas indica para hacer muy eficiente un sistema de control interno. Entrenamiento, eficiencia, moralidad y retribución. Miren que son aspectos muy fuertes, ¿cierto? Retribución. Yo no sé si ustedes saben,
acá en Guatemala desde hace unos 4 años está regulado, está normado, ya es legal. Póngame mucha atención para que vean la profundidad y la seriedad de este componente de retribución como un riesgo o como parte del control interno. En Guatemala, alrededor del 2017-2018, sale una resolución de la Junta Monetaria, que si les apasiona el tema, pueden buscarla, son dos, es la resolución JM 62-2016 y la JM 03-2018, que hablan de gobierno corporativo. A través de esas resoluciones, señores, hoy por hoy, pongan mucha atención, no es permitido que los puestos de jefatura o gerencia en la banca, seguros o compañías financieras en Guatemala, las jefaturas tengan altos, hablo de la persona, tengan altos niveles de endeudamiento. Miren qué interesantísimo esto, mucha. Interesantísimo. No es permitido a través de esas resoluciones JM 62-2016 y JM 3-2018, ambas de gobierno corporativo para empresas financieras en Guatemala, es una prohibición que puestos claves de estas empresas financieras, gerencias, jefaturas, direcciones, tengan altos niveles de endeudamiento. ¿Por qué? Porque miren el chat, representa un riesgo. Y esto es todo un tema, ¿cierto? A primera hora una compañera me decía, mire, Lick, pero es que ahora hay empresas que están solicitando hasta bitácoras de récord crediticio, ¿cierto? No sé si ustedes saben, pero en el mes de enero ahora ir ahí por tribunales donde está la super de bancos es como pasar por la sexta avenida de la zona 9, donde se tramitan antecedentes. La gran cola en la superintendencia de bancos, gente tramitando su historial crediticio. Eso se llama el reporte del CIRC, que es Sistema de Información de Riesgo Crediticio de la Superintendencia de Bancos, en donde están las deudas de las personas. Ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Entonces miren hasta dónde llega, ¿cierto? El control interno más allá de una política, híjola. Son temas bien, bien relevantes. No sé si alguien conoce este reporte de la super del CIRC. ¿Alguien lo ha tramitado? Yo lo he tramitado, y no lo vean como un tabú, yo lo he tramitado porque ahí les aparece si ustedes tienen algún crédito vigente en un banco que ustedes no sabían porque no pidieron finiquito, ahí va a estar. Y lo chilero que solo hay que ir una vez. Usted va con su EPI y le dan un oficio de la Superintendencia de Bancos con un usuario y una contraseña para el portal del CIRC. Y ya después usted cada mes puede entrar a la página y ahí está todas sus cuentas bancarias, deudas, tarjetas de crédito. Y les dan una categoría de semáforo, de la A hasta la E, la A siendo verde, la E siendo roja. Pero bueno, es un reporte bien interesante. No sé si alguien lo ha tramitado. ¿No? Bueno. Bueno, pero sí, personas, control interno, personas, súper complejo, ¿cierto? Súper, súper complejo. ¿Qué más? El tema de supervisión, claro, el tema de supervisión es muy importante. Y bueno, llegamos a estos principios del control interno. Señores, estos tal vez no son todos, pero sí algunos muy importantes. Principios de control interno. ¿Quién me puede apoyar con la lectura de esta diapositiva, por favor? A ver, ¿alguien con la lectura? Adelante. Dice segregación de funciones, asignación de responsabilidades, rotación de puestos, instrucciones por escrito, sistemas de autorización, programa de remuneración adecuado y seguros y fianzas. Muchas gracias. Noten que, claro, se menciona el tema de seguros por aquel componente de la protección de activos, ¿cierto? Por aquel tema de la protección de activos de la organización y no digamos el tema de remuneración, que como lo platicamos es muy importante. Bueno, señores, como les repito, esto es usualmente contenido del segundo examen parcial, ¿de acuerdo? Aquellas condiciones que como mínimo o como lo más básico,
es necesario para un control interno, ¿de acuerdo? Es necesario para un control interno. Que sea oportuno, claro está, en tiempo, en circunstancias, de nada nos sirve un control interno ya fuera del tiempo, en el riesgo que lo necesitamos, que sea universal, que sea un sistema económico, o como bien dice el dicho Chapín, que nos salga más caro, ¿cómo es? El caldo que los frijoles, ¿no, mucha? Elementos del control interno ya de cara a una auditoría de estados financieros. Esto es contenido de examen. Número 1, ambiente de control. Son 3, a ver, miren, son 3. ¿Cuáles son los elementos de control interno de acuerdo a NIA? Son 3. Ambiente de control, sistema contable y procedimientos de control. Nuevamente, ambiente de control, sistema contable y procedimientos de control. ¿De acuerdo? Y procedimientos de control. ¿Quién me quiere apoyar con esta lectura en cuanto a ambiente de control, por favor? Adelante. Adelante. Incluye las funciones del gobierno corporativo y la administración, así como las actitudes, conciencia y acciones de los encargados de estas dos áreas respecto del control interno de la entidad y su importancia en la misma. El ambiente de control es un componente del control interno. Muchas gracias. Muy importante que esto se relaciona, mencionen el tema de gobierno corporativo, ¿cierto? Y miren qué interesantísimo estas palabrotas que usa NIA 315. Miren qué dice allí. ¿Qué dice allí? Actitudes. Actitudes. Y miren qué dice aquí. Conciencia, ¿cierto? Es parte de esa cultura que esperamos ver en un, pues, aceptable control interno. Número 2, sistema contable. ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era el primero? Ambiente de control. Ambiente de control. Ahora, sistema contable. ¿Quién me apoya con esto, por favor? Adelante. Adelante. ¿Quién me apoya con Ahora esto? sí. Consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, analizar, clasificar, registrar e informar las transacciones de una entidad, así como mantener la contabilización del activo y pasivo que le es relativo. Muchas gracias. Muy enfocado al registro de las transacciones económicas, ¿no? Muy enfocado al tema contable. Número 1, ambiente de control, sistema contable y el tema de procedimientos de control. ¿Quién me quiere apoyar con este párrafo, por favor? Adelante. Adelante. Son aquellos procedimientos y políticas adicionales al ambiente de control y el sistema contable establecidos por la gerencia para proporcionar seguridad razonable de lograr los objetivos específicos de la entidad. Noten de que a pesar que estamos hablando de NIAs, de contabilidad, sigue siendo enfocado esto, tal vez no necesariamente al fraude, pero sí al logro de los objetivos de la entidad, ¿de acuerdo? Objetivos de la entidad. Ahora, ¿cuáles, digamos, algunos aspectos de relación del control interno ya propiamente con las NIAs? Muy importante, señores, que el auditor debe obtener el conocimiento suficiente de la estructura de control interno. Miren, esto es lo que platicábamos la clase anterior, del orden de las NIAs, 315, 300 y 330. El auditor debe, no es opcional, debe obtener el conocimiento suficiente del control interno de la entidad para planificar la auditoría y determinar cuáles van a ser nuestras pruebas de revisión que vamos a emplear, ¿no? Muy importante esto. El conocimiento, claro, del control interno, esto lo vamos a encontrar en el apartado 49 de la 315. Miren qué interesante.
Súper. ¿Quién me apoya con esta lectura? Después reflexionamos. Adelante. Adelante. El conocimiento del control interno facilita al auditor la identificación de tipos de incorrecciones potenciales y de factores que afectan a los riesgos de incorrección material, así como el diseño de la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores. Muchas gracias. Miren qué interesante. El conocimiento de la empresa, pues a través de su control interno, nos facilita la identificación de qué tipos de incorrecciones vamos a encontrar. Es por eso que se hace el inicio, ¿cierto? Es muy importante hacer un adecuado barrido al inicio. El conocimiento del control interno facilita al auditor la identificación de tipos de incorrecciones potenciales y de factores que afectan a los riesgos de incorrección material. Así como el diseño, miren qué interesante, la naturaleza, en qué momento lo vamos a revisar y la extensión de los procedimientos. Quiero que les llame mucho la atención esta palabra que ven aquí porque más adelante en esta diapositiva viene. Riesgos de incorrección material. Riesgos de incorrección material. Aquí es donde, señores, se va poniendo bien interesante la cosa. Es donde se va poniendo bien interesante la cosa. ¿Cuáles son los métodos de evaluación del control interno? ¿Cuáles son los métodos que podemos nosotros como auditores seleccionar para sacar esa fotografía, verdad ustedes, que se llama evaluación de control interno, que viene siendo una fotografía de cómo está la empresa en cuanto a su rigidez, a su cumplimiento de controles en la organización? Número 1, método descriptivo. ¿En qué consiste esto? Pues ustedes coordinan, digamos, una entrevista, ya sea con el gerente general, con el gerente financiero, y ustedes pues simplemente plasman en un papel de trabajo, narrando, ¿cierto? Una breve o una pues muy concreta descripción de cómo se está realizando X, Y o Z proceso. El más común y el que yo recomiendo es este, que es el método de cuestionario. Y quiero hacer una pausa. En el primero, señores, que es un método descriptivo, nosotros vamos a plasmar en una cédula de trabajo, en un papel de trabajo, en un memorándum, como ustedes quieran llamarle, lo que la otra persona nos está diciendo, ¿cierto? Ese es método de evaluación de control interno número 1, el método narrativo descriptivo. El número 3, me voy a saltar el 2 porque quiero regresar y hacer precisión en el 2. El número 3 se llama método gráfico. Si ustedes me preguntan, a mí en orden de prioridad, el primero es el último que yo escojo, el narrativo, porque estamos escribiendo una historia contada por el dueño del proceso, ¿va? Y eso vamos a plasmar únicamente pues lo que él nos diga. El penúltimo que a mí me gusta, o sea, el número 2 en mi lista de favoritos, es el gráfico, que es el número 3 en la presentación. ¿Por qué? Porque el gráfico me gusta, pero no es mi primera opción. Me gusta, pero no es mi primera opción. ¿Por qué me gusta? Pues yo soy muy gráfico. Entonces yo prefiero que ustedes me pongan un vicio, ¿cierto? Un vicio, un Microsoft Visio, ¿cierto? De las chibolitas, de los organigramas. Que me pongan una chibolita, inicio, otra chibolita va para acá y que me lo pongan con flechita. A mí me encanta eso. Muy gráfico. Ahora, el número 2, que es el método de cuestionario, ese es mi favorito. Recapitulo los 3 métodos de evaluación de control interno. Número 1, método descriptivo o narrativo. Número 2, método de cuestionario. Y número 3, método gráfico. Número 1, una descripción del proceso narrado por el dueño del proceso. Número 3, un esquema gráfico de cómo funciona el proceso. Pero el número 2 les voy a explicar ahora sí por qué el número 2 es mi método favorito. Antes quiero hacer un paréntesis y decirle a Lucía Marroquín, quien nos escribe en el
en el chat. Que sí, de hecho, a primera hora, fíjense que les envié las 2 presentaciones de una vez aquí por el chat de Meet. La que ya vimos de Coso y esta que estamos viendo. Déjenme avanzar unos minutitos más y yo con mucho gusto se las voy a enviar de una vez acá en la clase. ¿De acuerdo? Porque miro todos que ya llevan como 43 páginas escribiendo de ida y de vuelta y ya se van gastando las 2 tintas de lapicero, ¿cierto? Entonces, eso me agrada. Pero bueno, por si la mosca le puedo enviar la presentación, no se preocupe. Yo recomiendo que sigan escribiendo porque yo soy de los que creo que el conocimiento entra por la tinta y por la yema de los dedos. Si uno no lo escribe, de verdad que va y viene, ¿va? Pero bueno, un poco chapado a la antigua, pero sí yo creo más en eso. Tema random, va, muchos de ustedes dirán qué rayos tiene que ver, pero vieron el barco que encontraron en la Antártida, mucha, está bien chilero. No sé si ya lo vieron, pero bueno. Perdón, pues, perdón. Ahorita me vieron con una cara, no, ¿por qué nos habla de eso? Nos está encantando el control interno, así cállese, va, está bueno, me voy a callar, voy a seguir, pero bueno. Es que está bien chilero. Ahí lo van a ver y se van a acordar de mí. Bueno, le encontraron 3.008 metros de profundidad, pero bueno, continuemos. Ustedes quieren saber NIA 315 cuestionarios, ¿no? Sí, ya me dijeron. Bueno, eso pasó a primera hora con el Chico Fit, porque el Chico Fit dijo después, no, Lick, pero es que usted tiene la culpa porque usted se pone a hablar de otros temas y que a pelo dije, entonces yo tengo la culpa, pero bueno, sigamos. Imagínense a dónde estamos en este momento, después de hablar de estrategia, objetivos, modelo COSO, la definición de control interno, súper enfoque a objetivos, estrategia, pero ya nos vamos, Kathleen ya puso que las diapositivas están en Classroom, gracias Kathleen. No se vayan ahorita, pues pónganme atención, después lo repasan, yo sé que después lo repaso, ¿no? Gracias. Miren qué interesante que ahora ya la norma nos está diciendo, señores, una adecuada evaluación de control interno nos va a ayudar, literalmente lo dice así, ayudará al auditor a que seamos mucho más efectivos en el desarrollo de nuestra auditoría. Porque no va a tener ningún sentido que nosotros, ¿por dónde empiezo a revisar? Ya sé, por la garita. Voy a revisar el cuaderno del señor policía de la seguridad para ver si está apuntando bien las placas de los carros que entran, ¿cierto? Por ahí voy a empezar y después voy a entrar ahí y nos vamos. Nunca llegamos al verdadero problema. Por eso es el control interno. No, primero preguntemos, evaluemos cómo está para ser mucho más asertivos en nuestra revisión. Y no hay modo que llegue al número 2. Ya voy a llegar. Número 1, narrativo descriptivo. Número 3, método gráfico. Y el número 2, método de cuestionario. Aquí. ¿Por qué me gusta más este? Quiero que me pongan mucha atención. ¿Por qué me gusta más este? Esta técnica usualmente se hace frente a frente con el gerente financiero. Y a mí me gusta mucho porque, por 2 cosas. Uno, porque nosotros como auditores es como una entrevista de trabajo, ¿cierto? Vamos a preguntar de las cosas que nosotros queremos saber. O sea, en el narrativo, el financiero nos va a contar, ¿cierto? Cómo abre el folder, cómo saca la requisición, cómo quita de la maquinita el cheque que hace, ¿cierto? Nos va a contar todo, va a contar todo. En el gráfico igual, se va a ver bien chilero con grafiquitas, esferas y colores, pero ahí va a estar, ¿cierto? Mire, el cheque lo tiene que sacar con cuidado porque si lo rompe, le cobramos los 2 quetzales que nos cobra formularios estándar por el bendito cheque. Ahí va a estar todo, pero es información que no nos interesa, pues, o sea, queremos llegar a la parte medular y eso lo permite el método de cuestionario, porque ustedes van a preguntar solo sobre estas cosas de, mire, ¿quién tiene firma en el banco? Mire, ¿quién hace la solicitud? ¿Cómo eligen los proveedores a los que ustedes les compran? ¿Cómo revisan ustedes el estado de cuenta del personal que tiene acceso a fondos? ¿Quién se queda a cargo de la caja chica? ¿Quién tiene acceso a la bóveda? ¿Quién va al banco a cobrar los intereses de los certificados de depósito a plazo? ¿Cada cuánto revisan las antigüedades de cuentas por pagar? Mucha, ahí ya les dije 7, 8 preguntas que pueden vaciar en un programa o en un cuestionario de control interno. Esa es la primera razón por la cual a mí me gusta más el cuestionario. La segunda razón es porque, y esto es un poco, no sé, más de psicología o más de lo que ustedes quieran llamarle, pero la segunda razón, señores, es que, y esto no tiene nada que ver con auditoría y no lo dicen las normas, pues, pero yo lo he visto en la práctica.
La segunda razón es porque el ser humano reacciona de formas muy inusuales cuando se le es cuestionado, ¿cierto? Todos nosotros reaccionamos de formas muy diferentes cuando nos preguntan. Entonces, por eso a mí me encanta el número 2. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar la gran casaca del proceso y que esto y que lo otro. Y voy a ir al hueso. Mire quién tiene firma en los bancos. ¿Quién hace esto? Y uno, ustedes van a, pues, tratar de obtener la información que ustedes quieren, pero en el proceso ustedes van a ver la reacción no verbal del dueño del proceso. Y yo sí soy, pero mire, fiel creyente de los que creen que el 90% de la comunicación de un ser humano es no verbal. Pero bueno, de eso trata la evaluación del control interno, ¿cierto? Ustedes quieren saber qué van a revisar antes de planificar sus revisiones, ¿cierto? ¿Cierto? De eso trata la NIA 315. Y ahí entra, muchos de ustedes quieren hasta de las creencias de nuestras madrecitas. Mi señora madre tiene un dicho que dice que aguas con el que con miel habla, ¿cierto? Que aguas con el que con miel habla, hay que tenerle cuidado, porque el que sí, licenciado, mire que aquí así le habla, usted le preguntó algo específico, pero se fue y le habló media hora de lo genial que está por su proceso. Yo les diría aguas, por experiencia, mucha, híjole, el que más habla es el que hay que tenerle más cuidado. En cambio, hay tipos muy directos, o sea, como cuando usted va a pedir la visa a la embajada, pues ahí usted no tiene que decir nada más de lo que no le están preguntando, ¿cierto? Porque el Chapín somos así. Mira, ¿por qué viniste tarde? Sí, es que el tráfico, el de Publinews estaba regalando la sopa, venía dentro del periódico, se caía, pero bueno. Métodos de evaluación de control interno, ¿cierto? Métodos de evaluación de control interno. NIA 315, señores. Queremos conocer a la empresa. Queremos conocer a la empresa. Métodos de evaluación del control interno. El método descriptivo, el método de cuestionario, que este es el que yo les recomiendo, y el método gráfico. Hago una pausa. Comentarios, dudas, preguntas, los escucho. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de esto? Licenciado, sí, yo había pensado tal vez que cuando estaba explicando lo del descriptivo, que era ese donde podía hacer las preguntas, pero ya explicándolo, pues me di cuenta que el de cuestionarios es donde directamente, porque pensé que el de cuestionarios también era pasar un cuestionario de preguntas, pero sí es directamente hablado con las personas y sí ayuda bastante porque como usted lo menciona, el lenguaje corporal habla más de uno, más que todas las reacciones. Sí, sí, sí. Ese tema, mucha, aquí en auditoría, híjole, no sé, pues estaríamos lejos nosotros como universidades en Guatemala, pero yo creo que sería genial, fantástico tener un montón de cursos en nuestra carrera, primero de tecnología, eso creo que es, híjole, debería ser súper básico, aprender a programar. Pero la psicología, mucha, el poder de persuasión es el arma más poderosa del ser humano, ¿cierto? La psicología. Y como dice Jairo, la comunicación no verbal, híjole, es bien interesante. Adelante, Denis. Bueno, Chelik, ahorita viendo lo que era el método de cuestionario, pues ya lo puse en práctica, pues, y ahorita inconscientemente, por decirlo así, porque parte de mi trabajo me mandaron a hacer un inventario sorpresa, lo Sí, cual la persona no sabía, pues, y solo me citaron a una oficina. Y pues ya viendo, así como usted dice cuestionario, ya ante la persona de frente a frente, pues ya uno mira las reacciones de las personas en sí, y pues ahorita acordándome, pues, en este caso de un bodeguero, pues sí, toda esa reacción así como que nervioso, hablar cortante, sí, no, y pues ya comenzar así como que a sudar, a mover las manos, los pies, y pues ahí al final se determinó qué era, y pues ahorita aprendiendo ahorita todo esto, pues vi que ya puse en práctica pues el método de cuestionario, ¿verdad? Ese es mi comentario. muchas gracias,
Denis, sí, no, es que por eso, ahora me entienden cuando la primera clase del semestre les dije, mucha auditoría, nada que ver con lo que ustedes vieron de la conta, ¿cierto? De que vamos a regresar a las sábanas de columnas y costos y cuadra y no, 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 no. Este es otro nivel, mucha. Están ustedes estudiando para una profesión de altísimo nivel, ¿de acuerdo? Pero bueno, sigamos. Sigamos. Yo tenía un profesor, seguramente a usted les va a dar clase en auditoría 3 o 4, o todavía dar una auditoría, bueno, da auditoría, el licenciado Moisés Mardoqueo Zapón Ulín, de los mejores docentes que yo he tenido en mi carrera, sigue dando clases de LIC. Búsquenlo, búsquenlo, es muy bueno, muy estricto. La cosa es que él en clase en el edificio C3 era alegrísimo, ¿va? Porque él, cuando hablábamos de todo esto, él hacía su analogía de cuando el suegro le pasa al yerno una evaluación de conocimiento y de control interno, y él hacía toda una historia de que el suegro le pregunta al yerno, no, y mire, ¿y cómo usted hace esto? Y decía Lee que es que ahí tenemos que observar la NIA 315 porque tenemos que conocer dónde están los riesgos potentes. Hijo de la gran, un mate de risa, ¿cierto? Pero bueno, ahorita me acordé del licenciado Moisés Sá. Bueno. Bueno, señores, lo anterior en cuanto a cómo evaluar el control interno, ¿cierto? ¿Qué más vamos a tener? Más allá de formas o métodos de evaluación, aquí vamos a ver las formas. Es decir, cómo podemos partir el pastel, pues, para empezar a entrarle a una organización. Número 1, por áreas de auditoría en el balance general. Ahorita vamos a ver. Número 2, por ciclos de transacciones. Ahorita los vamos a ver. Y esos son los dos grandes enfoques. El riesgo de auditoría, eso quiero que hagamos una gran pausa, pero ya vamos a llegar a eso. Número 1, entonces, siempre en cuanto a formas de evaluación del control interno, número 1, por áreas del balance. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que acabamos de platicar de cuestionario, gráficas, narrativo, de control interno, identificar, etcétera, 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 podemos nosotros partir de separar a la organización, ¿cierto? De separar a la organización vista como un todo, probablemente por cuentas, ¿no? Vamos a tener efectivo y equivalentes de cuentas o documentos por pagar. ¿Cuáles son los procesos y quiénes son los responsables? Por ejemplo, de inventario de propiedades, planta y equipos, etcétera, ¿cierto? Bueno. Ahora vamos a ver por ciclos de transacciones, ¿cierto? También podemos analizar el control interno, responsables, documentación, procesos, controles que se tienen, sí, también lo podemos ver por ciclos, ¿no? Podemos analizar el ciclo de tesorería, el ciclo de ingresos, el ciclo de egresos, ya todo el tema de conversión industrial o proceso central de la empresa, y el ciclo de información financiera. Bueno, miren, señores. La siguiente diapositiva, yo les diría que es de lo más importante en su semestre. Porque en la siguiente diapositiva, al fin, después de un montón de clases, vamos a llegar a conocer, ya hablamos de riesgo, ya hablamos de auditoría. Y vamos a desearle buen provecho a Brian, que ya no se esperó a que terminara la clase. Provecho, Brian. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Mala onda, a mí me está tronando la panza, pues ya me acabé mi cafecito. Lo peor que ando aquí en Shela, entonces vamos a ver qué pasamos ahorita a cenar un poco. Ya hablamos de auditoría, ya hablamos de riesgo. Alba Marlik, dice Jonathan Páez. Sí, Xelapam me queda aquí en el primer nivel. Fíjense, yo llevo año y medio estar viajando a Xela todas las semanas, pero al inicio sí, Albamar, Xelapam, Campero San Martín, ¿va? Pero fíjense mucha que en este tiempo he conocido unos restaurantes
que mis respetos aquí en Quetzaltenango. No, 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 no. Cayalá no es nada, créanme, Cayalá no es nada con las cosas que hay aquí en Shela, ¿cierto? Ahí no sé si les interesa, yo sé que entre, no sé, Brian. ¿Qué manda Mallory? ¿Mallory? Ahí recomienda lugares. Híjole, miren, aquí está Lecatos, está Crêpe Brûlée, muy bueno, está Panorama, está Distintos, el mejor salmón ahumado que he probado allí, carpaccio, muy rico. Pero bueno, tal vez Brian al final del semestre va a organizar así que la clase de cierre de semestre, a todos alquila un bus y sale Shela, ¿vieron? Yo con mucho gusto aquí, tal vez en mi apartamento, no sé, tal vez unos 40 caben así dormidos, así, pues, ¿verdad? ¿Cierto? Y con el frío que hay aquí, entonces todos así juntos, así se ahorran el hospedaje. Pero bueno, muy bonito, es muy, muy bonito. Pilas, Brian, este hashtag ahí le toca organizar la despedida del semestre. Yo jalo, licenciado, no hay problema. Está bien. Pues, Entonces, ¿usted se va? Monte Alto no conozco, ahí no conozco, de ahí, pero bueno, hay lugares muy bonitos. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, la auditoría y el riesgo. Pero llegó el momento, señores, a que definamos qué es entonces el riesgo en la auditoría, ¿cierto? Porque Coso habla de riesgo en la empresa, objetivos, estrategias, competencias, sectores industriales, etc. Y la auditoría habla de lo que hemos venido conversando. Pero llegó el momento de decir qué es el riesgo de auditoría. Quiero solo introducirlos, ¿verdad? Porque esto sí merece toda una explicación, toda una clase al respecto. Pero señores, el riesgo en la auditoría, vamos a conversar, bueno, definición de riesgo propiamente, el riesgo de auditoría, híjole, ahí es donde vamos a platicar más al respecto. ¿Qué procedimientos podemos utilizar para valorar el riesgo que estamos observando como parte del proceso de evaluación, el control interno, ya sea por cualquiera de los 3 métodos en la auditoría? Vamos a platicar de qué es riesgo significativo, qué son procedimientos de valoración de riesgo. Vamos a platicar de qué clases de riesgo tiene el auditor en cuanto a la auditoría. Básicamente son 3. El riesgo profesional por asociarnos con el cliente, ojo. Vamos a platicar también de el riesgo de emitir un informe de auditoría inadecuado. Ya algo mencionamos de esto en cuanto a la opinión. Y aquí hay toda una serie de análisis, riesgo inherente, de control, algunos métodos cuantitativos de valorar riesgo. Y miren qué interesante lo que dice NIA 315 como número 3, riesgo de no cumplir con las expectativas del cliente. Pero eso lo vamos a platicar el día viernes, así que no pueden faltar ustedes a esa clase.